En enero del 2015, varios uniformados de la Policía de Acción Táctica descendieron de un colectivo de línea para intervenir en una persecución por un robo que había ocurrido a metros de la casa de Jonathan. El supuesto ladrón se encontraba reducido por personal del Comando Radioeléctrico, pero sin embargo, los agentes de la PAT, de la Policía de Acción Táctica, realizaron cerca de 50 disparos. El blanco fue Jonathan, que solo intentaba refugiarse detrás de un árbol. Recibió, según este dato, 3 disparos y no pudo sobrevivir. Por el hecho quedaron imputados 4 policías, 1 por homicidio calificado y el resto por tentativa. 3 permanecen en prisión preventiva y 1 con prisión domiciliaria. Un relato sacado de uno de los medios de comunicación de la ciudad, quizás con aciertos, quizás con desaciertos, pero que sirve para plantear y presentar y conocer, si todavía uno está fuera de tema, qué pasó con Jonathan Herrera aquel 4 de enero del 2015, un caso muy sonado, que realmente impactó a todos los que lo leíamos, lo conocíamos. Y en este momento, el pasado 1 de marzo, dio comienzo el juicio oral y público. Está con nosotros María Elena, mamá de Jonathan, a quien agradecemos que haya venido, que se haya esforzado por llegar hasta acá. María Elena, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y la idea es, si todavía hay alguien que no conoce, si todavía hay alguien que está en ascuas en relación a este tema, que podamos charlar un poquitito y podamos, siempre decimos nuestro programa tiene que ver con buenas ideas, con el empuje y dar voz a cuestiones solidarias, pero muchas veces no podemos dejar de tocar ciertos temas, porque hacen a la coyuntura y hacen a la realidad. Y luego también vamos a charlar un poquitito, porque ustedes de alguna manera también están tratando de llevar adelante una economía complicada y creo que están haciendo algo de venta de algo, ¿no? Por ahora, en estos momentos, no. Ahora no. No. Ahora están totalmente abocados al tema del juicio. Sí, estamos abocados al tema del juicio, aparte nosotros de que el momento de que lo matan a mi hijo, después de haberse cumplido casi un año, hemos tenido que dejar la casa, el trabajo, por las amenazas continuas de muerte, por la que nosotros la denominamos la narcopolicía. Lamentablemente nos hemos quedado sin esa casa, sin ese trabajo que teníamos todos los días para darle de comer a nuestros hijos. Uh-huh. Y de ahí en más empezó la lucha fuerte, la lucha donde nos costó muchas cosas, amedrentaciones, amenazas a nuestros hijos. No podíamos salir tranquilos porque en todos lados nos estaban buscando, uh-huh. Nos decían que nos iban a matar, que vayamos a pedir justicia, que no pidamos más justicia por Jonathan. ¿Las personas que los amenazaban se identificaban? ¿Ustedes los veían o era a través de textos, de mensajes que...? No, las personas son todas identificadas, incluso está la denuncia. Son personas que son narcos, uh-huh. Que nos llamó la atención un día... El día 24 de diciembre a las 8 de la noche, nosotros estábamos vendiendo porque hacíamos pollo asado, todo para vender, y teníamos un montón de pedidos ese día y ya teníamos casi todo hecho y vienen y nos hacen problemas en la puerta de mi casa, uh-huh. Acusándolo a uno de mis hijos que había hecho un hecho de violación con una criatura, cuando uh-huh. Demostramos que no era verdad y los médicos todos cercioraron que eran todas mentiras, era por causa de que querían la casa nuestra, que no querían echar de ahí. Uh-huh.
El día 25 de diciembre voy y hago la denuncia. Ante todo habíamos hecho la denuncia a la comisaría de la 16ª, que es la que nos pertenece a nosotros y la que está a 1,5 cuadras de mi casa. Les comentamos lo que había pasado y nos tuvimos que ir porque un 24 de diciembre a las 8 de la noche, gente tomada o drogada, nos podía pasar cualquier cosa y nosotros sabíamos que nos iban a hacer algo. Al otro día nos habían avisado que nos estaban rompiendo la casa y fuimos hasta el lugar, fui a hacer la denuncia de nuevo. El comisario de la 16ª me quiso meter presa a mí porque yo le gritaba que ellos sabían quién eran, porque yo sabía quién era y yo había hecho la denuncia. Y ahí fue cuando él me dijo que si yo quería que yo si quería que me vaya a quejar a la prensa, que yo ahí sabía hablar bien. María Elena, hablaba recién usted de los hijos, los otros hijos. ¿Cuántos hijos tiene? O sea, ¿cómo está conformada su familia? Bueno, está con mi marido, se llama Marcelo, está mi hija, que ahora va a venir, Julieta. Jonathan era mellizo. O sea, Jonathan y Nahuel. Después está Nadia, Rodrigo, Leandro, Lautaro, Juan y Martín. Son 9 hijos los que yo tengo, con un embarazo de 8, porque uno nació un embarazo fue mellizo. Claro. Y así se conforma nuestra familia. Los chicos todos estudian. Nosotros nos dedicamos a trabajar para que ellos estudien y fue ese momento que nos hemos quedado sin nada, luchando contra la policía y contra un Estado que a nosotros no nos dio nada y que no nos sigue dando nada, un Estado al cual no se ocupó de lo que nos estaba pasando por el tema de las amenazas y de todo lo que nos estaba sucediendo a nosotros. ¿Ustedes están de acuerdo con con la instrucción que se está llevando adelante ahora? Y estas son, las voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5 personas que se encuentran imputadas, ¿o ustedes creen que hay más gente? No, yo siempre dije desde el primer momento y en todos lados que hay mucha más gente que dispararon a Johnny. Lamentablemente, por la ineficiencia del señor fiscal Adrián Espelta, no pudimos llegar a más, pero sabemos que hay mucho más implicados en la causa de Johnny. ¿Implicados en el momento, en el lugar, o digamos que tienen que ver con una tarea de encubrimiento? Aparte de encubrimiento, en el hecho del lugar, porque no simplemente había esos 5 policías, sino que había casi 30 policías cuando le empezó lo que le pasó a Jonathan. Claro. O sea que nosotros sabemos que hay más, pero lamentablemente, como ya le dije a lo primero, la ineficacia del fiscal salió siendo de que únicamente y por fuerza y la lucha de nosotros están esos 5 sentados en el banquillo. Saludamos, Julieta, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Llegó la hermana de Jonathan. Quería ver acá, o sea, los implicados, la fiscalía solicita para la mayoría de ellos pena de prisión perpetua, para 2 pena de prisión perpetua, para 2 12 años de prisión efectiva y para 1 3 años de prisión efectiva. ¿Están de acuerdo con esto? No, nosotros no estamos de acuerdo, porque el que está por abuso de arma fue uno de los que estuvo al lado de la bala mortal de Jonathan, que también disparó, pero ese tiene privilegios para el señor fiscal, porque, ¿cómo puedo llegar a decir? Por el Estado. Por eso esa persona está ahí. Aparte, fue un hecho de que él salió primero en prisión domiciliaria
Cuando nosotros no estábamos en esa audiencia que se hizo, no nos avisaron, o sea que la hicieron como escondida. Ese día fue el día que la abogada de ellos, Sara Marco, fue cercano del mediodía, 2:30, 1 de la tarde, a golpear mi casa, haciendo pasar por un perito de fiscalía y a preguntarme todo, y yo, como creí que era de la fiscalía, le conté todo lo que pasaba. Cosa que hizo muy mal lo que hizo. Claro. Y también le pedí por favor que lo ayudara, que sacara la causa adelante, porque pensé que era de la fiscalía, y también le reproché que después de 8 meses se venían a acordar de fijarse cómo estaba, si estaba el árbol con balas y todo lo que había pasado. Sí. Julieta, ¿cómo se convive con esta historia? Difícil, hasta ahí difícil la pregunta. Como hermana te puedo asegurar que a veces se torna muy angustiante, la ausencia de Johnny se siente mucho, no solo en mí, sino en cada uno de sus hermanos. Hoy le tocó declarar a Leandro, que es mi hermano, es testigo presencial del hecho, y en un momento le hicieron esa pregunta de cómo él se sentía. Y simplemente con su mirada lo dijo todo. Y lo único que atinó a contestarle al abogado fue: y re mal, ¿cómo cree que me sienta? Leandro, recordamos que Leandro fue difícil para todo, pero Leandro lo vivió. Porque él vio todo. Él vio todo, sufrió ataques, muchos ataques de ira, de enojo, de ataques fuertes, que incluso recuerdo que una vez mi mamá no estaba acá, había salido a hacer un mandado y me tocó estar a mí, y era la primera vez que lo veía, si bien soy hermana mayor de todos. Nunca me tocó vivir una cosa así y no sabía qué hacer, no sabía qué decirle. Recuerdo que tiró todo, golpeó todo y solamente gritaba, no hablaba, gritaba y gritaba, y me di cuenta que era lo único que tenía para decir, descargar esa bronca, y que lo tenía que dejar. Y recuerdo que lo único que pude hacer con mi otro hermano, que me gritaba: llamala a mami, llamala a mami, llamala a mami, lo único que pude hacer es meterlo en la pieza, acostarlo y tratar de calmarlo y decirle que siga el ejemplo del hermano, que más allá de que ellos crean que ha sido en vano, porque también le tocó un hecho de uno que le sigue a Leandro, que es Lautaro, que cuando mi mamá le aconseja, como a todos, de estudiar, de esforzarnos, de siempre estar para ser alguien en la vida, como siempre nos dice ella. Recuerdo que Lautaro lo primero que le dijo: ¿para qué? Gritando, llorando, ¿para qué? Si después vienen y te matan como lo hicieron con Johnny. Son cosas que uno como hermana, yo lo primero que atiné es a subir arriba y desde donde estamos ahora viviendo y no poder decir nada, no poder hacer nada, simplemente trato de mostrarle que más a ellos, que son los chicos, que son los que quedan, que se puede, que sí se puede, que podemos revertir esta situación, que obviamente no queremos otro Jonathan para ninguna familia, porque es bastante duro vivirlo de este lado. La ausencia de Johnny se torna muy, pero muy difícil para nosotros todos los días, no solo cada audiencia, es todos los días sentir que te falta él, es verdaderamente triste. Juli, ¿cómo siguió la lucha una vez conformada la multisectorial de justicia por Jonathan Herrera? Creo que fue lo mejor que hicimos en estos 2 años, buscar ayuda. Estábamos con estos 2 abogados que no nos representaban, que no nos tenían en cuenta, que buscaban ser beneficiados ellos mismos antes que nosotros como familiar de víctima. Lo de la multi fue algo increíble, cómo las organizaciones nos acompañaron desde un principio, cómo no solamente estar en una mesa, dar ideas, sino en un abrazo, en mucha fuerza, en te acompaño, estamos acá. La verdad que para nosotros fue tremendo, especialmente la de justicia por Jonathan Herrera, porque
si bien ahora se conformó una multisectorial donde estamos participando todas las organizaciones y distintos familiares de víctimas de la violencia institucional, creo que la de Johnny fue algo especial, o sea, poder compartir con diferentes organizaciones que quizás no tenían nada en común o tenían pocas cosas en común, pero que en ese momento solamente le importaba a Jonathan como a nosotros. Claro. Y que nos puedan transmitir eso, para nosotros es re importante. Para nosotros fue, siempre lo decimos, y hoy me tocó agradecer, siempre que puedo lo agradezco uno por uno, porque estoy verdaderamente muy agradecida con cada uno de ellos. Y no solamente con los que van, como es el caso de Juli, que va a representación de la Cámpora, sino que con la organización completa. A mí me ha tocado hablar con la Tana, que es fabulosa, escribirle directamente a ella, que me va a llevar su respuesta, que me escriba directamente, que esa persona que estuvo presente con nosotros en momentos es decir, duros. Más allá de las ideas políticas que tenga la familia y el resto de las organizaciones que conforman la multisectorial, hay una causa en común por la que todos somos iguales. Claro. Y no hay ninguna diferenciación No, ahí. y eso es lo que me gustó, eso es lo que me Está gustó. bueno. Yo llegué a un mundo que yo sinceramente desconocía, porque simplemente yo estaba en mi casa con mis hijos, y entrar en este mundo es totalmente desconocido, y para mí es algo fantástico que todas las organizaciones se pongan de acuerdo para acompañarnos a nosotros. Es genial para nosotros, y estamos eternamente agradecidos. Son Ustedes, importantísimos. La pregunta puede sonar complicada, pero quizás hay gente que se la hace. ¿Ustedes por qué piensan, o sea, tengo otra pregunta, pero voy a empezar por otro lado. ¿Por qué piensan que pasó esto? O sea, ¿tienen claro, supongo que sí, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿Fue una coincidencia? ¿Fue un error? ¿Fue premeditado? ¿Los policías actuaron, porque yo leía hoy un poquitito algunas de las argumentaciones, bueno, actuaron por desconocimiento, por impericia, por inmadurez? O sea, ¿cuál es la conclusión que ustedes tienen de todo esto? Cualquiera de las dos, las que quieran. Sí, bueno, no, nosotros la conclusión que tenemos es que ellos actuaron por instinto, o sea que no, por más que hayan tenido poca instrucción, como siempre me decían, o ellos querían dar a entender que no tenían prácticamente nada. Ellos empezaron en el mes de marzo, a Johnny lo matan en el mes de enero del otro año, o sea que tampoco fue poca instrucción. Yo a lo que voy y a lo que pienso de que si vos no tenés instrucción o vos no sabés cómo manejarte, no lo hagas, que es lo primero. No tenés que estar ahí. Hagas. No mates a nadie. No tenés que estar ahí. No tenés que estar. Primero no tenés que estar. Pero no, el instinto ya de sacar el arma y disparar y saber que a alguien van a hacer daño, no lo tenías que haber hecho. O sea, no es como que se escudan porque el otro tiene la culpa. No, ellos también son culpables, porque ellos fueron los que gatillaron. Sí, igual estamos firmemente convencidos que hay que el Estado es culpable de todo. Que Lamberto es culpable. Vale, por supuesto. Es simplemente nosotros, obviamente que nosotros todavía estamos esperando que Lamberto venga y nos rinda explicaciones, o que sea sentado en el banquillo de los acusados como fuera. Que tendría que estar él. Si él vio que son jóvenes que todavía no están preparados, ¿por qué estaban en la calle? Claro, sí, hay una responsabilidad para mí, institucional, ¿no? Sí, ahí, sí, totalmente. Sí, porque sí, o sea, Lamberto tiene que dar mucha explicación en este caso. Fue en el momento de cuando, o sea, que el Estado, Lamberto y junto con la municipalidad pusieron a la Policía de Acción Táctica para sacar la gendarmería, y en ese momento fue cuando lo mataron a Jonathan. Que venían del colectivo, todos venían, estaban diciendo que estaban de Franco, ya habían salido de Franco, y lo mataron a Johnny, porque a él ni siquiera se arrimaron o le preguntaron, o salí de ahí atrás del árbol con la mano en alto, claro, o tirá, agachate y tirate al suelo, largá lo que tenés en la mano, no, nada. Se bajaron
y empezaron a disparar. Sí, está claro. Pero lo más claro y lo que veo yo es de que el primero que baja es el que se pega el tiro solo para mí, o alguien le pega el tiro al policía y todos piensan que le pegó Jonathan, y le pegaron todo a Jonathan. Jonathan fue como a acribillarlo, Sí. porque todos dispararon ahí. Lamentablemente ustedes saben, los tiempos de la radio ya se nos ha ido, pero yo les agradezco. Creo que todo volver yo supongo que en ustedes volver a contar y volver a hablar y a revivir, más el presenciar un juicio y tener que declarar y escuchar, es toda una situación muy compleja, ¿no? Pero yo les agradezco muchísimo que hayan venido. Como siempre decimos, queremos que se haga justicia en todos los casos. Este es uno de los tantos. Y bueno, esperemos que nunca más pasen, ¿no? Sí. O sea, que Por eso luchamos. claro, y que las fuerzas de seguridad que tenemos realmente estén bien dirigidas, bien entrenadas, y si no están bien entrenadas, Que no salgan. claro. Porque Oye. luego nosotros los ciudadanos tenemos que soportar eso, ¿no? Sí. Hoy me tocó declarar a mí, fue muy duro, la verdad que fue un momento durísimo cuando empecé a declarar, y después cuando empezaron a declarar mi hijo Leandro y después el hermano Mirciso Nahuel, que se no aguantó más, se largó a llorar. Tenía que declarar mi sobrino, que se descompuso, Claro. que no tuvo atención médica en el momento. Sí. Toda que una toda situación muy complicada. También les quería comentar, perdón, Sí. un video de una intervención teatral que nosotros hicimos Sí, ahí supimos. y que está en YouTube, ahora salió. Buenísimo. Para la vamos a compartirlo ver. con la Sí, cómo con no. la gente. Cómo no, lo vamos a Se hacer. llama Intervención Teatral, yo A sabía. Jonathan Herrera lo mató la policía. Bien. Sí. Julieta, Marilena, muchas gracias. Y Gracias bueno, a vos por esperemos, darnos el espacio. no, por favor, y a través de Juli seguramente vamos a seguir teniendo los datos Buenísimo. bien certeros. Gracias. Bueno, eso. Nos tenemos que ir.